ni siquiera en ese intervalo. Ahora lo vamos a ver en las diapositivas. Pero en el caso que sea un plan de atributo de 3 clases, distinto a lo que acabo de mencionar, ese valor de C va a ser cuántas unidades de las que yo ensayé en mi laboratorio que pueden tener un recuento entre el M minúscula y el M mayúscula. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien, entonces, vamos a verlo. A mí lo que no me había quedado claro es si hay alguna que se está fuera del M mayúscula, ¿se rechazaba automáticamente? Exactamente. Ok. Por más, Que es sea, una, que esté ponele dentro de que, los C. Por más que esté dentro de los C, claro, se rechaza. se Algo así era que rechaza, habíamos hablado. claro. No puede tener más del límite superior, por más que ese C sea menor al que te está estipulando la especificación. Perfecto. Vamos a ir más despacito para que nos sigan quienes no estuvieron. No sé si pudiste ver, pero hay un video, así que bueno, desde visualmente es medio feo, es rudimentario, pero tiene los conceptos más importantes, que es lo que a ustedes les interesa, ¿sí? Que contenga el video como para aprobar el parcial, ¿no? Bien, vimos en esta clase, así rápidamente, no vamos a leer todas las diapositivas, sino aquí apuntamos a interpretar una especificación. Una especificación es una norma, es una pauta, y en esta situación llamamos un criterio, es algo que nosotros queremos cumplir para decir pasa, no pasa, cumple, no cumple, apruebo ese lote, no lo apruebo. Y va a estar conformado por microorganismos indicadores. Yo puedo buscar una bacteria, puedo buscar un grupo de bacterias. Y hablamos también para qué nos sirve, ¿sí? Ajustarnos a esas pautas. Y hablamos también cuáles son las características que tienen que tener estos microorganismos o grupos de alimentos que buscamos. Y cuando hablamos de una especificación, nos va a tener que dar, aparte de ese valor numérico, que es el valor de referencia, nos va a tener que decir cuál es nuestra forma de tomar la muestra, cómo va a ser el procedimiento que nosotros tenemos que llevar a cabo para cumplir esa especificación, cuáles son los microorganismos que buscamos, y eso lo fuimos recorriendo desde lo teórico. ¿Qué características tienen estos criterios? Los enumeramos, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Generalmente usamos un recuento de hongos, de coliformes, recuento total, recuento de patógenos como Escherichia, Enterococcus, Clostridium, ¿sí? Y hablamos un poquito en qué situaciones, en qué grupos de alimentos usábamos estos criterios, ¿sí? Que mencionamos recién. Importante, ¿sí? Acá de esta diapo, que recuerden estas características en cuanto a los hongos y levaduras, porque estas características generales, después cuando lo aplicamos a algún ejemplo de alimentos, les va a permitir darse cuenta si es factible o no de crecimiento de hongos y levaduras, y si se justifica que sea un criterio microbiológico, ¿sí? Saber que en condiciones extremas o en determinadas situaciones van a desarrollar hongos y levaduras, y en el grupo, en la condición opuesta, van a desarrollar las bacterias, ¿sí? Bien, habíamos mencionado estos, ¿sí? ¿Cuántos criterios tiene que tener una especificación? En relación a la toma de muestra, ¿qué características tiene que tener? ¿Sí? Toda la información que debe tener una especificación, es decir, un criterio microbiológico, es decir, una norma a cumplir. Y hablamos de los distintos planes de muestreo, ¿sí? Cuando yo les presente, ¿sí? A lo mejor bueno, este justo no tiene. No era un ejemplo donde figura una especificación donde el plan de muestreo era por atributos, y vamos a diferenciar en relación a si se trata de 2 clases o 3 clases. Cuando hay una especificación donde se utilizó un plan de muestreo por atributos, nos vamos a encontrar ante 2 situaciones. Lo vamos a tener expresado, ¿sí? Donde van a aparecer todas estas variables. Va a aparecer un C,
va a aparecer un N, va a aparecer, a ver si, esperen que vamos a buscar, a ver si lo tengo por acá. A ver, acá no. Esperen. Miren, ¿ven? Acá hay una especificación microbiológica donde se estipula el plan de muestreo. Se dice que para el recuento de aerobios mesófilos totales dan un valor de N, dan un valor de C, dan un valor de M minúscula y un valor de M mayúscula, ¿sí? Así es como se les va a plantear en el trabajo práctico la especificación. En base a estos valores, interpretando qué me está diciendo esa especificación, ustedes me van a tener que decir qué diluciones, o más que decirme, van a tener que ensayar las diluciones acordes, ¿sí? Para que después puedan sacar la conclusión de si sirve o no sirve ese alimento, ese lote, e incluso hasta el ensayo que ustedes realizaron. Recién definimos qué significaban cada una de las situaciones. Esto quiere decir que de 5 muestras que yo voy a ensayar en el laboratorio, me va a permitir que 2 muestras se encuentren entre este valor y entre este valor, entre 5 por 10 a la quinta y 5 por 10 a la sexta. Eso fue lo que recién explicaban los chicos, ¿sí? Entonces, este es un plan de atributos, es un muestreo de clases. Abrí la otra diapo. Puede ser un muestreo de 3 clases, como el que vimos recién, ¿sí? O de 2 clases, en el cual uno va a decir que las muestras que yo analizo, ¿las acepto o no las acepto? ¿Sí? Eso es un plan de muestreo por atributo de 2 clases. En el caso de que sea de 3 clases, es cuando vamos a incluir ese valor de M minúscula y un valor de M mayúscula, y vamos a encontrar unidades que las voy a probar. Van a ser todas aquellas que se encuentren, por ejemplo, a ver, va a ser todas aquellas que se encuentren que tengan un recuento por debajo de M. Son todas las muestras aceptables. En el caso que yo tenga muestras entre este intervalo, entre esta especificación, son muestras aceptables como con cierta duda, ¿sí? Porque tengo un recuento. Se dice que son muestras marginalmente aceptables, ¿sí? Entonces, de las 5 me va a permitir que 2 se encuentren en la tercera categoría que nosotros decimos muestras marginalmente aceptables. Tienen un recuento que, bueno, lo aceptamos, pero es una aceptación condicional. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que a medida que el alimento constituye mayor riesgo sanitario, ¿sí? Esta clasificación va a ir aumentando el número de categorías. Si yo clasifico los alimentos en función al riesgo que me puede ocasionar para la salud de la población, vamos a ver que las categoría 1, son aquellas especificaciones. Uno va a analizar, en realidad no va a buscar patógenos, va a hacer nada más que recuentos, porque son microorganismos que no pueden llegar a complicar desde lo sanitario a la población consumidora. Los alimentos que tienen un mayor número de categorías, ¿sí? Son aquellos en los cuales potencialmente pueden tener algún patógeno, ¿sí? Que me puede perjudicar, y como tienen este riesgo potencial para la salud, me va a implicar analizar mayor número de muestras. Ven que acá el N es mucho mayor. ¿Lo ven? Va a ser solamente de 2 clases, acepto o rechazo. Y a medida que aumenta la categoría, no me va a permitir tener ninguna unidad, ¿sí? Por fuera de la aceptación o el rechazo. De las 60, en este caso, todas tienen que cumplir con la especificación. Estos son los alimentos que están más comprometidos.
Vamos a compararlo en el caso de aquellos alimentos que tengan una contaminación más banal. En realidad, lo único que pueden alterar la vida útil o alguna propiedad organoléptica, la presencia de una bacteria en ese tipo de alimentos. En este tipo de alimentos, entonces, de acuerdo a la composición bacteriana que tengan, me permite que haya 2 muestras de las 5 que tengan un recuento ahí marginalmente aceptable. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, en los que son de una categoría, como generalmente la presencia son microorganismos basales, 1, 2 o 3, ¿sí? Alimentos que están en la categoría 1, 2 y 3, solamente mi criterio, mi especificación en el código alimentario probablemente sea recuento de aerobios mesófilas totales. En el caso que ya vaya aumentando la peligrosidad y la vida útil, de acuerdo también a la forma de almacenamiento, de manipularla, manipular ese alimento se va complicando, ya no solamente voy a hacer un recuento de total, puede ser que sume un recuento de coliformes, un recuento de enterobacterias. Y a medida que el riesgo es mayor, ya voy a ir buscando bacterias que complican más a la salud del consumidor. Bien, entonces, un plan de muestreo por atributos, ¿sí? De 2 clases, volvemos a definir, ¿sí? Estas variables. N, que es el número de unidades presentes de muestra. En el caso que estemos analizando en el laboratorio la presencia de salmonela en distintas en verduras frescas, el N, ¿qué me está queriendo decir? Que a lo mejor de un lote de 120 cajones de acelga, ¿sí? Yo en el laboratorio voy a tener que analizar 5 cajones de acelga. ¿Sí? Voy a tomar una muestra de 5 cajones de acelga, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la especificación? El M y el N es la pauta que yo tengo que cumplir, es mi vara. Me va a dar un número, me va a dar una presencia o ausencia en una determinada cantidad, si se trata de un patógeno, como en este caso, salmonela. Me va a indicar la especificación. Y C es cuántas de estas unidades que yo ensayé se me van a escapar de la especificación. ¿Sí? Entonces, se considerará no conforme el lote o toda muestra que presente una contaminación superior a M. Tiene que ver con esto que preguntaba Maxi. ¿Sí? En este ejemplo, el lote se va a aceptar cuando no se detecte la presencia de salmonela en ninguna de las 5 muestras que se analizó. En caso contrario, voy a rechazar el lote. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Cuando es un plan por atributo de 3 clases, hay muestras de esas 5 que yo voy a aceptar, hay muestras que voy a rechazar de acuerdo a lo que me dé cada una de esas muestras y hay algunas que van a estar en una categoría de ni. ¿Sí? ¿Qué hago con esas muestras? ¿Qué me va la decisión ahí? ¿Por qué va a estar determinada? Va a estar determinada por este componente C. Acá va a haber un valor máximo, un M, un recuento máximo, siempre va a estar relacionado con los recuentos, este M y este N. El lote se va a aceptar si no hay ninguna unidad que presente una concentración superior a M, era lo que preguntaba Maxi, ¿sí? Y si el número máximo de unidades con concentración entre este intervalo, entre M minúscula y M mayúscula, ¿sí? No es mayor al valor designado por el C, ¿sí? Una unidad aceptable, ¿sí? Una muestra tiene un recuento aceptable cuando me da un recuento con un valor inferior al M minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo un límite de especificación. Si justamente yo tengo mi especificación entre 100 y 1000 unidades formadoras de colonia y yo obtengo 25, esa unidad tiene un valor menor a M minúscula, o sea que esa unidad tiene un valor recontra aceptable, ¿sí? Bien. Si yo tengo un recuento por encima, me da 25.000, ya voy a tener una unidad con un valor por encima de M mayúscula, o sea que esa unidad tiene un recuento totalmente inaceptable, ¿sí? Estamos también en el otro rango de las posibilidades.
Pero sabemos que en microbiología las cargas no se distribuyen homogéneamente y vamos a encontrar, es muy común, justamente como la población bacteriana no va a estar distribuida en forma homogénea, que yo tenga esta dispersión de resultados. Entonces, ¿cómo lo resuelvo en el laboratorio? Lo resuelvo a través de un muestreo y de un análisis de mi lote, a través de planes por atributo de 2 o de 3 clases, como estamos mencionando ahora. ¿Por qué? Porque es muy común que yo tenga recuentos entre valores justamente entre SM minúscula y SM mayúscula. Esos resultados son los que yo considero que son marginalmente aceptables. Y los voy a aceptar, pero uy, qué duda, ¿no? Que voy a tener. Pero tengo que tener un tope. ¿Cuándo los voy a aceptar? ¿Cuántas unidades de todas las que yo analicé puedo tolerar que tengan un recuento medio dudoso, sea marginalmente aceptable? Y eso es lo que me lo va a dar ese valor de C. Entonces, en un plan por atributo de 3 clases, vamos a considerar unidades inaceptables, unidades aceptables y unidades marginalmente aceptables. ¿Cuándo voy a aceptar y cuándo voy a rechazar un lote? Si todas las unidades aceptables, si todas las unidades son aceptables, o sea que todas se encuentran por debajo del M, o si el número de unidades marginalmente aceptables, las que se encuentran entre el M minúscula y el M mayúscula, es un número menor a ese valor C. ¿Y cuándo lo voy a rechazar? Si la concentración de microorganismos en cualquier unidad, cualquier número de muestra es mayor al M. Incluso, ¿sí? Es mayor a ese límite superior. Incluso cuando las unidades inaceptables sean menores a la cantidad que me está permitiendo SC, que es lo que me preguntaba Maxi. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien, ahora pusimos un ejemplo, pero es más de lo mismo. Es un recuento de aerobios misófilos en leche en polvo y se permite que de 5 muestras que ensayé, 2 pueden estar entre este intervalo, ¿sí? Siendo C el número máximo permitido de unidades de la muestra que pueden presentar una concentración de microorganismos aerobios mesófilos entre 3 por 10 a la cuarta y 1 por 10 a la quinta, ¿sí? Vamos a aceptar ese lote si no hay ninguna unidad, obviamente, que me presente una concentración mayor a este M, ¿sí? Y si el número máximo de unidades con concentraciones intermedias es 2. Si yo ya tengo 3 resultados de estas 5 que se encuentran entre estos valores, también voy a rechazar el lote. ¿Entendimos todos de qué se trata entonces esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, entonces, si yo tengo esta especificación, si yo voy a analizar una hamburguesa, que es lo que les va a pasar en el laboratorio cuando vengan en la segunda parte de los trabajos prácticos, y lo que les voy a decir es que uno traiga una hamburguesa congelada donde no se haya roto la cadena de frío, otros van a traer una hamburguesa que se descongeló y estuvo en la heladera, y otros van a traer una hamburguesa que se descongeló y la tuvieron a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, en cuanto al recuento de aerobios mesófilos totales, ¿cómo encararían las diluciones que van a hacer en el laboratorio en base a estas 3 condiciones que yo les estoy diciendo? Sabiendo, ¿sí?, que están partiendo inicialmente de una calidad de hamburguesa buena, ¿sí? A lo mejor pensemos en una hamburguesa de primera línea. Sí, la muestra, ¿sí?, de hamburguesas corresponde a justamente la hamburguesa que congeló y ustedes la trajeron, ¿sí?, en una conservadora y con hielo, ¿sí?, con esos sobrecitos que conservan la temperatura durante todo el trayecto. ¿Qué diluciones harían de mi muestra para
ver si cumple, ¿sí?, con esta especificación. Y 5, porque ahí dice un N de 5. Por lo que entendí, serían las diluciones, ¿no? La cantidad. Claro, la cantidad de veces, pero no nos olvidemos también que en la última dilución yo puedo contar hasta 30 y 300. Si hacemos 5, capaz como que estás diluyendo, haciendo una dilución muy elevada. A lo mejor esa dilución yo la haría, ¿sí?, en esa muestra que se multiplicó la carga bacteriana. Porque si yo tengo, mira, 5 por 10 a la quinta es como tener 500.000 por gramo, ¿no? Si yo lo diluyo 1 en 10, ¿sí?, en 1 mililitro voy a tener 50.000. En la primera dilución, 50.000 por mililitro. En la segunda dilución, 5.000 por mililitro. En la tercera dilución, 500 por mililitro. Y en la cuarta dilución, 50 por mililitro. Entonces, más que 10 a la quinta, llegaría hasta 10 a la cuarta, para que el recuento me dé entre ese valor de especificación. ¿Me siguieron? No. Ah, yo no. Yo no, profe. No puedo detectar cómo calculo la dilución. Supongamos que tengo, a mí siempre me va a interesar plantear diluciones que pueda hacer recuentos entre un M minúscula y un M mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Yo sé que esta es un alimento que tiene mucha carga bacteriana. ¿Sí? Bien. Si yo hago nada más que una dilución 1 en 10, ¿qué es lo más probable que me pase? Y vas a tener todavía mucha carga bacteriana y no vas a poder identificar las unidades formadoras de colonia. Claro, la placa me va a crecer toda una pátina en la placa, ¿sí? Entonces, 1 en 10 es poco. Si yo hago una dilución a la -7 o a la -8, ¿sí?, voy a estar diluyendo un montón y yo voy a poder decir, por ejemplo, si hago una dilución a la -8, ¿sí?, que tengo, y no me creció nada, que es menor a 1 por 10 a la octava. ¿A mí me sirve ese resultado en relación a la especificación que yo tengo? Y no, porque no estaría dentro del rango. No está dentro del rango. Entonces me tengo que fijar cuál es la dilución adecuada para que pueda hacer recuentos entre estos valores. Estas diluciones que vamos a mencionar ahora, yo las ensayaría en aquellas muestras que se mantuvo a temperatura de refrigeración. Y seguramente, ¿cómo lo van a encarar? No solamente una sola dilución, generalmente son 2 o 3 diluciones para no errarle en el ensayo y no tengamos que volver a repetirlo para cuantificar. Bien, vamos a suponer que se encuentra en este orden de concentración. O sea que tengo, por ejemplo, 5 por 10 a la quinta. ¿Sí? Vamos a agarrar. 5 por 10 a la quinta es 5 por 100.000, ¿no? Que es igual a 500.000 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Sí? Me dice que no puede tener mi hamburguesa más de 500.000 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Acá llegamos? Sí, sí, ahí sí. Si yo hago una primera dilución y pongo esas 500.000 unidades formadoras de colonia en 10 mililitros, ¿sí? En 1 mililitro de esos 10 voy a tener 50.000. Entonces, en la primera dilución, 10 a la -1, yo voy a poder contar 50.000. ¿Me sirve si yo pongo 1 mililitro y cuento 50.000? No, porque va a estar la placa toda crecida. Hago una dilución 10 a la -2 y yo voy a contar 5.000. Tampoco me sirve. Hago a la -3, vuelvo a diluir la carga 10 veces más y voy a contar en mi placa 500 unidades formadoras de colonia por mililitro. Tampoco me sirve, porque tiene que estar entre 30 y 300. Hago otra dilución más, ¿sí?, a la -4, ¿y cuánto va a ser mi recuento? Suponiendo que yo partía de las 500.000, va a ser de 50 unidades formadoras de colonia por mililitro. Me planto acá, ¿sí? Pero yo estoy considerando que estaba parada en la concentración más baja. Entonces podría ensayar no solo la dilución
10 a la menos 4, podría ser una dilución 10 a la menos 5, ¿sí? Y otra dilución 10 a la menos 3. Entonces tengo una por encima y una por debajo, y después voy a elegir de mi recuento aquella que me dé entre 30 y 300, porque yo obviamente no sé cuál es la carga con la cual estoy partiendo, pero simplemente voy a tener que fijarme de acuerdo a la especificación de invalidar mi ensayo. ¿Sí? ¿Se comprendió cómo tengo que interpretar esta especificación? Sí, profe. Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Profe, una pregunta. Para Sí. para elegir la dilución que vamos a hacer, ¿solo nos guiamos por el M minúscula? El M minúscula y el M mayúscula, por eso, en realidad, en cualquiera que vos te pares, ¿sí? Si vos después haces una concentración por arriba y otra concentración por abajo, vas a estar abarcando. Si estabas parada en la cuenta o te guiaste con el M mayúscula, vas a incluir al M minúscula también, ¿sí? Si siempre ensayás, si siempre ensayás una dilución por arriba y una por abajo, ¿sí? Genial. Lo importante es que no manejen diluciones concentradas, poco factor de dilución o mucho factor de dilución, porque si no van a trabajar todo un día y después el resultado que a ustedes les dé ese ensayo no les va a permitir evaluar cuántas unidades cumplen, ¿sí? Con esto de que de las 5 tienen que estar entre este valor y este valor, 2 pueden estar entre este valor y este valor, ¿sí? Si está mal elegida la dilución, no van a poder tomar ninguna decisión y ustedes están analizando el producto para saber si lo aprueban microbiológicamente. ¿Sí? ¿Llegamos hasta acá? Sí, profe, igual lo que hicimos acá fueron 5 diluciones entonces, porque arrancamos con las 500.000, el 10 a la menos 1 eran 50.000, fue la primera dilución. Claro, llegamos a lo mismo que vos dijiste. Claro, hicimos 5 Claro. diluciones, pero después nos quedamos con 3, ¿para qué? Para sembrar en placa. Para obtener los sembrar en colores. placa, claro. Ahí está. Ah, bueno. ¿Sí? Siempre conviene porque hay un margen, ¿sí? Porque no sabemos. Después elegimos cuáles son las placas y generalmente se hace por duplicado cada una de las diluciones. ¿Bien? Bueno. Entonces, cerramos el tema de los criterios microbiológicos. ¿Alguna duda con esto? ¿Se interpretó la especificación? Sí, profe. Bien, entonces, hoy que vamos a ver métodos de conservación. En realidad vamos a reunir en esta clase todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y lo vamos a mirar desde el lugar de los distintos métodos de conservación que aplicamos, ¿sí? A los alimentos, con la misma finalidad que venimos describiendo a lo largo de todas las clases. Un método de conservación, les pregunto a ustedes, a ver, un método de conservación, ¿cuál es la finalidad de conservar un alimento a través de las distintas metodologías que vamos a mencionar? Aumentar la vida útil. Ay, lo mismo. Exacto, aumentar la vida útil. ¿Para qué dijimos que aplicábamos barreras? Para aumentar la vida útil. ¿Cuáles son esos factores intrínsecos y extrínsecos que mencionamos al principio de la clase? ¿Sí? Esas barreras que vamos a aplicar en alguno de estos métodos de conservación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Incorporando todo lo que fuimos charlando en las clases anteriores. Entonces, la finalidad de un método de conservación es aumentar la vida útil. ¿De qué modo aumento la vida útil si lo observamos a nivel de la microbiología de los alimentos? Sin hablar de una técnica. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar la vida útil del alimento si somos microbiólogos? Considerar que mi alimento, ¿en qué condición esté desde el punto de vista microbiológico? Y desde el punto de vista de un criterio microbiológico. Con la menor cantidad de carga bacteriana, digamos. Exactamente, con la menor cantidad de carga bacteriana.
¿sí? Porque tengo la menor carga bacteriana, se va a aumentar el tiempo de vida útil, me va a permitir tener mayor disponibilidad de alimentos en distintas estaciones del año. Y para yo tener menor cantidad de bacterias, para aumentar ese tiempo de vida útil, para prolongarlo, ¿en qué fase de mi curva de crecimiento tengo que mantener estas bacterias? ¿Estacionaria, profe? En Y la yo fase de latencia. Claro, yo sería un poco más previsora en la fase de latencia, porque no me voy a arriesgar a pasar por un periodo de desarrollo bacteriano en el cual estaban a una recontraconcentración, a una recontra velocidad de desarrollo bacteriano elevada y quedarme en una fase estacionaria cuando se empiezan a morir, porque yo eso no lo puedo evaluar. ¿Sí? A lo mejor en todo ese trayecto ya generaron toxinas, quedaron en mi alimento, ¿sí? Entonces no me voy a arriesgar en que queden en que en mi periodo de incubación, en que en mi periodo de conservación estén estas bacterias en una fase estacionaria. Yo voy a querer que mi técnica, mi metodología, mi método de conservación me pueda permitir tener las bacterias en la fase de latencia. ¿Sí? No quiero que se multipliquen porque me puede generar algún inconveniente que puedo después no hacerlo desaparecer a través de la aplicación de alguna tecnología. Entonces, lo que voy a querer es que estén en la fase de latencia y tratar de alargar lo más posible esa fase de latencia. ¿Sí? También, ¿qué voy a querer? Tener la menor cantidad de microorganismos posibles. ¿Con qué voy a jugar? ¿Sí? Voy a jugar con modificar esos factores, esas barreras, ¿sí? Esos factores intrínsecos, extrínsecos. Voy a aplicar a través de estos métodos de conservación las tecnologías de barreras múltiples, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando de todo esto que charlamos todas las clases anteriores desde el lugar de un método de conservación. Y al final de la clase vamos a incorporar un último factor, que es el factor F, el factor de letalidad, aplicado a uno de los métodos de conservación clásicos, que es la esterilización de los alimentos para poder justamente prolongar esta vida útil. Bien, entonces, ya lo mencionaron ustedes. ¿Cuál es el fundamento de conservar un alimento? Aumentar su vida útil. ¿Cómo vamos a aumentar la vida útil de un alimento? Vamos a actuar sobre la carga bacteriana que tiene, vamos a evitar que ese alimento se lesione, que pueda ser susceptible a alguna causa mecánica, como puede ser una mala estiba, como puede ser no protegerlo de animales e insectos que puedan contaminarlo, ¿sí? Le vamos a evitar las lesiones incluso de esos tejidos que puedan llegar a proteger cualquier cubierta que tenga ese alimento que le está dando cierta conservación, cierta protección de los alimentos. Vamos a tratar de que no se lesione para mantenerlo justo en un nivel de carga bacteriana bajo. ¿Cómo podemos conservar un alimento? Evitando su autodescomposición, ¿sí? Evitando que las enzimas que están presentes en las células que forman parte de ese alimento, recordemos que hay alimentos que están formados por células vegetales, células animales y que tienen toda su maquinaria enzimática a disposición. Entonces, podemos destruir o inactivar esas proteínas, esas enzimas que me pueden generar su descomposición. ¿Y cómo podemos destruir o inactivar enzimas propias que están presentes en el alimento? ¿A partir de qué metodología? ¿A partir de qué práctica? Escaldado. Bien, ¿sí? A través del escaldado. Ustedes cuando quieren a lo mejor que van a comprar y compran mucha cantidad porque había oferta de una determinada verdura, ¿qué hacemos? Blanqueamos y guardamos en el freezer, ¿sí? Inactivamos las enzimas que me puedan llegar a
autodescomponer ese alimento en condiciones de conservación. Bien, ¿cuál es otra forma de evitar que se autodescomponga el alimento? Protegiéndolo de algunas reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Previniendo justamente o retardando esas reacciones típicas de esos alimentos. Hablamos que vamos a tratar de evitar su autodescomposición, vamos a tratar de evitar que se lesione y vamos a actuar directamente sobre esos microorganismos. ¿Cómo? ¿A través de qué acciones? Manteniendo el mayor grado de asepsia, ¿sí? Como mencionaban, manteniendo a niveles bajos esa carga inicial bacteriana. Podemos separar esas bacterias del alimento a través de procesos que vamos a mencionar, filtración, separación de las unidades que ya están rotas. Podemos impedir su crecimiento manteniéndolo justamente en ese periodo de latencia, o los podemos destruir. ¿A través de qué mecanismo podemos destruir la carga bacteriana que está presente en un alimento y que va a constituir un método de conservación? Un ejemplo que se les ocurra. Yo iba a decir cocción, pero no sé si va a entrar. Sí, cocción. Vamos a ponerle ya sos tecnólogo en alimentos, así que más que cocción, vamos a ser más específicos. Entonces vamos a hablar de qué situaciones. Cuando cocinamos nosotras y preparamos la cena, estamos cocinando, estamos bajando la carga bacteriana inicial. A un nivel de un proceso productivo, ¿cuál es el paralelo? Esterilización. Exactamente. Y en un grado menor de destrucción, estaríamos hablando de pasteurización. Perfecto. Bien. Entonces, en todos los procesos, ahora en los que nos vamos a focalizar es cuáles son las metodologías que usamos para conservar alimentos y atacando alguna de estas situaciones en relación a los microorganismos. ¿Cuáles son los métodos de conservación que vamos a atravesar? Asepsia. ¿Sí? ¿Qué es aumentar el grado de asepsia? ¿Qué implica que algo esté aséptico? ¿Qué hicimos? Disminuimos esa carga inicial. Podemos disminuirla eliminando los microorganismos, podemos generar en el alimento una situación de anaerobiosis, entonces no van a desarrollar las bacterias aerobias. Podemos someter a mi alimento a temperaturas elevadas, como mencionamos recién, una esterilización, una pasteurización, a temperaturas bajas. ¿Cuál sería un método de conservación a temperaturas bajas? La congelación. Bien, congelación, refrigeración. Podíamos manipular, ¿sí?, algunos de esas variables, factores intrínsecos del alimento, como es la desecación. Le vamos a disminuir el AW, secamos, entonces las bacterias no van a poder desarrollarse y van a estar, aquellas que sobrevivieron van a estar en esa fase de latencia. Podemos agregarle un conservante químico que no permita la multiplicación de la carga inicial con la cual arranca ese alimento, como puede ser algún nitrito en los chacinados. Podemos irradiar los alimentos, podemos generar una destrucción mecánica si a través de una limpieza exhaustivas con filtros, con cepillos, y allá vamos a destruir mecánicamente a los microorganismos porque podemos destruir la pared y la membrana celular, o podemos hacer el uso simultáneo de cualquiera de estas metodologías, que sería la aplicación de la tecnología de barreras múltiples aplicadas a un proceso de conservación. Por ejemplo, yo tengo un enlatado, ¿sí? Si van a comprar una conserva de carne, esa conserva, ¿por qué proceso